Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablamos de los sucesos que ocurren entre las paredes de la Casa Negra. En su sección, Juan Miguel Marsella viene a hablarnos de algunas curiosidades del mal de ojo y otras maldiciones. José Vicente Iborra nos trae el desenlace del caso del Duende de Zaragoza. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta, de la mano de Miguel Moraleda. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! La Casa Negra se alza imponente en lo alto de la colina. Durante el día, el sendero que hace referencia a este nombre es un lugar idílico para pasear en familia, un camino arropado por naturaleza y viejos bancos de piedra que nos permiten el descanso. Incluso durante la noche y a pesar de su cercanía al pueblo colindante, es un lugar propicio para poder ver el firmamento con bastante nitidez. Sin embargo, las ennegrecidas paredes de esta casa y los adornos religiosos, como los del torreón principal, no invitan precisamente a la tranquilidad. Cualquiera que pasea por sus exteriores una vez caída la noche puede sentir un extraño desasosiego y pensarlo demasiado nos puede hacer caer en el miedo y en la sugestión. Algunos experimentadores ya han estado en su interior. Unos defienden que ocurren fenómenos paranormales y otros que no ocurre absolutamente nada. ¿Dónde termina la verdad? ¿Dónde comienza la mentira? Hay demasiada desinformación respecto a este lugar y pocos datos verídicos en los que basarnos. En el programa de esta noche intentaremos junto a vosotros poder sacar una conclusión. Acompañadnos entre las paredes de la Casa Negra.
Hola a todos, soy Santiago Sánchez. Estamos en una casa histórica que fue abandonada. La casa es realmente impresionante. La casa está abandonada de hace bastante tiempo. Es como si viviría gente actualmente. Este es un cuarto secreto que hay aquí atrás, que no se sabe de qué puede ser, pero en la puerta del cuarto podemos observar cómo hay, como para mirar desde un lado a otro del cuarto, su cuarto oscuro, una habitación que pasa a otra habitación. Esto es un armario. Esto es la entrada. Esto es una escalera como secreta que va hacia la parte tercer nivel de la casa, muy estrecha. Y aquí hay otras escaleras que son las escaleras principales, como pueden observar, que va hacia la parte de arriba. Y esta es una entrada hacia otra parte de la casa que vamos hacia arriba. Este es un pequeño elevador que parece como si bajaría de un sitio a otro. Y esta es parte de arriba de la casa. No sé para qué, pero todavía podemos observar cómo hay pequeñas recámaras aquí en esta parte. Y está dividido con pequeños cuartos, pero está abandonado durante hace bastantes años. Y una de las cosas curiosas es que cuando me acerco, el timbre suena solo. Buenas noches a todos los amigos de Vía Incógnita Radio. Como veníamos anunciando a través de las redes sociales, hoy vamos a hablar de una localización que para nosotros ha sido muy especial y que solo nos crea un mar de dudas. Antes de comenzar, queremos recordaros el correo electrónico por si queréis enviarnos alguna sugerencia, queréis participar o dar algún tipo de testimonio, colaborar. El correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografiafantasma@gmail.com, todo junto y sin acentos. Recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook a través de Vía Incógnita Radio, TikTok y resto de redes sociales con Rocío Maroto a través de Omega 4 Investiga, y ahora también tenéis disponibles, además de en iVoox y YouTube, en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, Catbox y también Edenex, la radio del misterio. Y hoy sí que es especial porque es el primer programa en el cual nos juntamos todos los colaboradores del programa, ¿Os habéis fijado, no? Así que vamos a hacer las presentaciones. Juan Antonio García, fundador de Omega 4 Investiga y escritor del libro Crónicas del Alamín. Buenas noches, Juan. Pues muy buenas noches. Estoy encantado porque estamos aquí una gran parte de nuestro grupo. Yo creo que nunca habíamos... No, ya te lo aseguro yo que nunca habíamos estado tantos. No, desde luego. Vamos a hablar de la Casa Negra. ¿Qué te parece el tema de hoy? Pues súper interesante. Una casa que yo en un principio no estuve cuando pasaron las cosas importantes que pasaron, pero que esta última vez, desde luego, me han dejado muchas ganas de volver, y es un lugar que vamos a hacer una investigación activa de ese lugar. Muy bien, aquí al lado tenemos a Santi Fernández, que ella es experimentadora en Omega 4 Investiga. Teníamos muchísimas ganas de verla después de tanto tiempo. Buenas noches, Santi. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Se te ve radiante, la verdad, Muchas gracias, muy bien. ¿Qué te parece el tema de hoy? Apasionante, me encanta. ¿Y por qué te encanta? Porque has podido vivir cosas, ¿no? He podido vivirlo en directo, sí. Pues además de Santi no es la única, porque al lado de Santi tenemos a Rocío Marota, experimentadora en Omega 4 Investiga. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Luisete. Lo mismo, y la pregunta tonta del día, ¿la Casa Negra? Me encanta. Porque tú y Santi, junto conmigo, en las primeras ocasiones, han pasado alguna cosilla que no terminamos de entender. Sí, han pasado muchas cosas, además que ya sabes que a mí me encanta. Méteme ahí en el misterio total. Y aquí a mi lado tenemos al más escéptico del grupo, al más cauto, al que siempre se basa en la ciencia, como le gusta decir a él. Él es Samuel Sánchez, experimentador en Omega 4 Investiga. Buenas noches, Samuel. Muy buenas noches, pero bueno, el más cauto sí, pero sí es verdad que en este sitio han habido cosas que esto mola.
Esto mola, dice Samuel, siendo cauto, está diciendo eso, lo que os vais a esperar del programa. Y es que en realidad voy a empezar en esta ocasión hablando con Santi y con Rocío, porque la verdad se ha dicho, es una localización que no vamos a decir el nombre, que se encuentra en la Sierra de Madrid. Y para que poneros a todos los oyentes un poco en contexto, hay varias versiones de esta localización. En primer lugar, la más conocida, que fue la que conocí yo, empezó siendo que decía la gente que era una especie de orfanato, luego se pasó diciendo que era una especie de casa de auxilio social de Franco, he escuchado que no, que era la casa de una familia de padre español y de madre francesa con una hija que se llamaba Laura y que murió con un cólico miserere en una de las habitaciones, y al final solo tenemos un mar de dudas y con todos vosotros hoy, con los oyentes, vamos a intentar disiparlas. Antes de poneros en contexto y daros la información, la última información que tenemos, vamos a poneros lo que nos ha ocurrido o lo que no nos ha ocurrido allí y luego vamos a dar las conclusiones. ¿Por qué digo esto? Porque varios investigadores, amigos, experimentadores, unos han ido y han dicho que no les ha pasado nada, que allí no hay nada. Otros dicen que sí. Y nosotros estamos en que no nos ha pasado nada, pero también nos han pasado cosas. Ha habido para todo. Comenzamos contigo, Rocío. Rocío, ¿recuerdas aquella primera visita? Sí, no se me olvida esa visita. Me acuerdo que íbamos a entrar por una ventana y dijiste una frase. ¿Te acuerdas de esa frase? No me gusta nada este sitio. ¿Por qué dijiste eso? Pues porque lo que me venía a mí, la energía que yo notaba era inquietante, no era nada cómodo, era como... Ay, es que no me sale la palabra ahora. No me gustó, era como intranquilidad, ¿no? Algo así. Santi, ¿tú tenías la misma sensación de Rocío o tú estabas tranquilo? Yo tenía sentimientos encontrados. Yo tenía la sensación de mal, pero también tenía la otra sensación, como que captaba varias energías, pero una de ellas muy fuerte, como que te daba miedo, no sé lo que sentía, rechazo, así, miedo, como Rocío. Sí, incomodidad. Que se notaba una energía densa. Pero también notaba la otra energía, no era decir que no quiero entrar, no me quiero ir. Sí, como otras veces que tienes miedo y digo, uy, yo me quiero ir de aquí porque me da miedo, noto algo malo. No, allí tenía las dos. Las dos. Bueno, Rocío, acuérdate, nosotros llegamos, que tardáramos 20 minutos en montar la base, cuando de repente llega la primera sorpresa. ¿Cuál fue la primera sorpresa de la primera noche, Rocío? La primera sorpresa es cuando subimos para arriba. Yo para nada conocía esa casa. Yo recuerdo que subimos la escalera, tú nos ibas enseñando la parte de arriba y hay un momento, además que me acuerdo de cómo ibas tú delante, yo en medio y Santi venía detrás de mí. Hay un momento que me acerco a una de las puertas para entrar a una de las habitaciones y me quedo literalmente donde está el marco y me vino una sensación de miedo y dije, yo aquí no entro, y me fui. Y Santi me dijo que ella sí entraba. Íbamos en fila. Claro, arriba. Sí, y yo no tenía pensamiento de entrar ahí, y fue cuando miré, noté algo denso, o sea, como cuando te están observando, que notas tú que tienes la mirada ahí puesta, y la mirada se me fue para el centro de la habitación, y cuando vi esa figura negra como la noche, y salí corriendo porque Claro. es que me asusté. ¿Interpretarías que esa figura era tal vez un hombre? Sí, era un hombre, y además que se veía clarísimo. Pero clarísimo, clarísimo. Y no le llegué a ver la cara ni nada. Solamente lo interpreté como algo amenazador. Nos bajamos a la parte de abajo. Venga, vamos a tomarnos un café, vamos a relajarnos un poco. Cuando de repente, Rocío, ¿qué empieza a pasar? Estábamos en ese momento Santi y yo solas, porque recuerdo que tú te fuiste a hacer fotos o no sé. Y hay una puerta allí que da a la calle, de estas antiguas, gordas, o sea, una de madera gorda. Y empiezan a sonar como si alguien llamara a la puerta. Cuando nos acercamos Santi y yo vimos que es que el lado de la calle está totalmente tapiado con sí. cemento. Porque esto no es normal, que sea, además que llamaban a la puerta y se movía la puerta. Para que se escuche bien, así con madera. Pum, pum, pum. Sí, y vibró en varias ocasiones. Pero es que además, no solo fueron los únicos golpes, de repente se empezaron a escuchar una amalgama de golpes por todos lados. sí. Que parecía que estaban dando con los nudillos en una pared. ¿Os Sí, acordáis de eso? sí. Bueno, voy a hacer una pequeña indicación a los oyentes para que veáis que aquí no se miente y vamos con la verdad por delante. Es cierto que era una noche de viento bastante fuerte. Lo que pasa que, igual que hay sonidos que podemos interpretar como vibraciones de la casa,
hay otros, como le está indicando Rocío, lo que indica Santi, una puerta tapiada, que parece que golpean, no tiene mucho sentido, y hay ciertas anomalías que podríamos descartar y otras que allí dentro no podríamos descartar. Fuimos una segunda visita, ¿os acordáis? Sí, sí. También fuimos nosotros, ¿verdad? Sí, los tres. Y allí, ¿qué es lo que ocurrió? Por ejemplo, tú, Rocío, cuando subimos a la segunda planta a darnos el paseo. Pues en la habitación, en un principio, la primera vez que fuimos, nos entramos tú y yo, que luego vino Santi después, una de las puertas se nos cerró. Y cuando intentamos abrirla no podíamos. ¿Qué más pasó? Pues que pediste permiso para abrir la puerta, ya se pudo abrir la puerta pidiéndose permiso, que es extraño, porque la puerta no abría. Nos dimos cuenta de que no tenía pestillo. O sea que Fijaros, era imposible de que esa puerta se pudiera encajar de esa manera. Efectivamente, sí voy a dar una pequeña indicación, para dejar un poquito el punto a la duda, que no creo que haya sido eso. Sí que es cierto que cuando yo no pude abrir la puerta, no tiene sentido lo que voy a contar, pero bueno, por enrevesarme un poco, cuando ya se abrió sola, es cierto que había una escoba apoyada en la pared posterior. Yo no niego que la escoba haya caído hacia la puerta y haya atascado, pero lo lógico sería que una vez que yo abra, me hubiera costado abrirla y que la escoba hubiera caído al suelo. Cosa que no ocurrió. No. La escoba estaba apoyada, pero bueno. Yo solo quiero decir una cosa. No sé por qué has omitido en la primera visita que tuvisteis el susto que te llevaste tú, Luis. ¿Lo has hecho aposta? Yo creo que esto fue la segunda visita, ¿no? No, la primera. ¿Fue la primera? Bueno, sí. No tenía yo ahí la cronología. Sí, vamos a ver. Sí. Vale, sí, no me acordaba. Resulta que Santi me hace una pequeña indicación y me recomienda que no haga cierto aislamiento en cierta habitación. Y yo, es cierto a todos los oyentes que, a ver, después de tantos años siempre he visto absurdo ya tener miedo a estas cosas, porque sabemos que nunca te suelen asustar lo suficiente. Cuando estoy haciendo el aislamiento, tengo que decir las cosas como fueron. Ellas dos estaban abajo y de repente en el pasillo, cerca del pasillo, hay un armario. Pues sonó un golpazo que además lo escucharon ellas, lo consiguieron grabar en audio y lo tienen también en vídeo golpe. ¿Y qué es lo que pasa? Que es cierto que a mí me sonó como a un puñetazo. Sí que es cierto que luego hablando con el compañero Juan me dice que se abrí después del armario. Es decir, error de principiante, porque en ese momento estaba nervioso, me pegaron el susto y no quería ni pensar. Lo suyo hubiera sido abrir el armario a ver si había una rata gorda o algo de eso. Aún así, no me pareció una rata, me pareció un golpe, pero bueno, vamos a dejar ahí que lleva razón la matización de Juan, vamos a dejar ese lado porque puede tener una explicación natural. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Sí, pero lo que yo me refiero, aparte de eso, es porque, a ver, Luis siempre es, digamos, el escéptico, el que no tiene miedo, y la verdad es que no tiene miedo, porque yo he ido muchas veces contigo y la verdad es que no tienes miedo. Algunas veces te pones nervioso cuando pasa algún acontecimiento, pero yo he escuchado, no estuve allí, pero yo he escuchado esa grabación y ahí se le escucha a Luis de una manera: Rocío, sube a por mí. Lógicamente. Sí. Es que eso es lo que pasa. A ver, yo lo explico. Estábamos Santi y yo abajo. Aunque le habíamos repetido a Luis muchísimas veces: Luis, por favor, no te hagas un aislamiento allí. Y Luis, como es así de intrépido, nuestro ISET muy intrépido, pues dijo: pues si vosotras sentís algo ahí, pues ahí tengo que ir. Luis se hizo el aislamiento, aunque nosotras no estábamos de acuerdo con eso, ¿verdad, Santi? Y hay un momento que estábamos Santi y yo solas. Bueno, había un iluminador de mesa chiquitito y yo vi que empezó como a oscilar, pero en vez de bajar el volumen, o sea, así subía. Y yo le dije a Santi, coño, digo, cosa más rara, voy a grabarlo para que luego Luis lo vea, a ver si es cosa de las pilas o no. Y en ese momento que yo estaba grabando es cuando se escucha el golpe, que fue sí, casualidad de estar grabando en ese momento, ¿no? Soy el golpe y a continuación soy a Luis gritar: Rocío, era por mí. No, se le oye gritar, empezamos a llamarle, si es verdad que al llamarle Luis no contestaba y ya nos empezamos a preocupar, porque vimos que Luis no contestaba. Le escuchamos a continuación hacer un par de preguntas y luego ya después decir: Rocío, suba por mí. Si es verdad que cuando yo subí arriba, aunque Luis no lo quería decir, pero lo voy a decir yo, cuando yo subí arriba a la habitación, Luis estaba petrificado. Pero Luis no tenía miedo. Yo le conozco muy bien y Luis no tenía miedo. Era precavido por su vida, simplemente. Ahora te voy a decir una cosa, y Santi está de testigo. Yo en un momento dado que le dije a Santi, ¿te acuerdas que te dije? Yo no voy a subir a por él. O sea, y sin embargo, a la hora de la verdad, aunque tú pienses, además que esto lo digo porque es así, aunque tú pienses, pues no voy a ayudar al compañero porque tengo miedo, cuando tú te encuentras en la situación, no piensas. Vas a ayudar y se acabó. Sí.
Sí, eso está clarísimo. Está claro. Pero tengo que reconocer que hubo un bloqueo. Yo me quedé bloqueado y de hecho lo tengo grabado con la grabadora y lo que se me oye es que estoy hiperventilando. Claro. O sea, estoy respirando agitadamente porque el susto del cuerpo en ese momento no me lo quita nadie. Eso nos pasa a todos, eso me ha pasado a mí, eso nos ha pasado a todos, que hay un momento que te sorprende de alguna manera. Lo que pueda pasar, puede ser fenómeno, puede no serlo, ¿no? Pero te sorprende y se te aprieta el culillo, pero es que eso es lógico. Normal, claro. Bueno, pues resulta que yo, con toda la ilusión del mundo, que nos había pasado lo que nos había pasado, le llevo al compañero Juan y le digo, Juan, tienes que venir allí porque pasan cosas que yo no puedo comprender y tal. Ay, madre mía, Juan, hay que reconocer que te decepcionó un poco el lugar porque, ¿qué ocurrió? ¿Qué no ocurrió cuando llegó Juan? No, allí que la primera vez que fui, que no pasó absolutamente nada. Fíjate, nosotros con la ilusión, que va a venir Juan a la Casa Negra, que allí pasan cosas, y amigos de Vía Incógnita, las cosas como son. Si hay fenómenos extraños, siempre lo hemos dicho, con quien quieren, como quieren y cuando quieren. Y con Juan ni con ninguno, no hubo. Llegaste en una segunda ocasión que yo no estaba ya, que era con Mamen, ¿verdad? Sí, venía Mamen, venía Santi, venía Rocío, íbamos todos. Y ahí, a ver, en cuestión de ellas, que perciben, que son sensitivas, sí pasaron cosas, porque ellas sí lo notaron. Hubo un detalle que es el que más, digamos, más me quedo yo con él, porque es más técnico, que hubo un momento que creo que fue Mamen la que indicó que había visto una sombra asomarse en lo alto de la escalera, y justo coincidió en ese momento que un sensor lumínico que teníamos allí se encendió en ese momento. Es lo único, digamos, destacable desde mi punto de vista más técnico, ¿no? Ellas sí, ellas se lo pasaron bien porque ellas notaron de todo. Bueno, voy a pasar un momento con Santi porque se me había olvidado un detalle, y es que en una de las primeras ocasiones, y vais a ver por qué quiero dar este detalle, porque lo voy a explicar luego más adelante. Resulta que, si mal no recuerdo, estaba Rocío con un meter, no estoy muy seguro. Santi entra en una de las habitaciones colindantes y dice que nota a un niño o que percibes a un niño, te da mucha pena, de hecho tienes una gran empatía en ese momento, cuando de repente dices, se está acercando, que toca el meter y se enciende el meter. Quedaros todos los oyentes de Vía Incógnita con este dato porque es importante. ¿Puede haber sido casualidad? Sí, pero mucha casualidad de que lo diga Santi. Pero curioso que el detector en ese momento se encendió al rojo durante un par de segundos. Pero resulta que, bueno, Juan, yo creo que tú ya dabas por sentado que cada vez que fueras allí no ibas a sentir, ni ibas a tener ninguna prueba, ni nada que se le parezca. Yo no doy por sentado nunca nada, Luis. A ver, yo he coincidido que las dos veces que yo fui la primera, o sea, las dos veces que fui después de vosotros, no había pasado grandes cosas. Pero, a ver, llevo suficientemente en esto del misterio para saber que eso no indica absolutamente nada. Quitando que esas dos veces no ocurrió absolutamente, no te pasó nada estando allí, pero resulta que la última vez que estuvimos, justo antes de que comenzara el invierno, te llevaste varias sorpresas en las cuales hay que decir que ni Rocío, ni Samuel, ni yo estábamos presentes. Cuenta qué es lo que pasó. Esa noche pasaron varias cosas. Dentro de este campo paranormal en el que nosotros nos movemos, pues bueno, cuestión de pasos, golpes y tal, ya lo tengo asumido y bueno, se puede buscar una explicación de alguna manera, y si quieres pues vamos diciendo los acontecimientos y la posible explicación que puede tener. Pero hay una cosa que es lo que me trae a mí de cabeza y que no puedo explicar porque no tiene ningún sentido. O sea, hubo un momento, habíamos escuchado golpes, habíamos escuchado varias cosas, pero hubo un momento en que nosotros teníamos toda la atención hacia la parte de arriba, que es donde estabais vosotros. Estábamos en aquel momento, Sandra, estaba Patricia, estaba yo, y estábamos mirando hacia arriba. Y del centro de la escalera, es una escalera con la parte de arriba, entonces nosotros veíamos, digamos, el techo, la escalera que sube, el hueco de arriba, y justo del centro cayó un trozo de algo como de plástico que bajó sin fuerza, sin nada, simplemente cayó, bajó los escalones de la escalera y se puso a nuestros pies. Era como un trocito de tubo de PVC. Bueno, simplemente yo pregunté si alguno de vosotros lo habíais tirado o simplemente moviendo un paso se había caído, que es factible, ¿no? Sí. Entonces yo le dije a Patricia que iba a subir para arriba. Digo, Patricia, vuelve a dejar este trozo en el mismo sitio a ver si por una corriente de aire se vuelve a caer.
Claro, la sorpresa fue cuando al mirar hacia ese lado, resulta que ahí lo que hay es un muro, una pared. Ni hay trozos de tubo de plástico, ni hay nada, es una pared que se ve blanca, que no tiene deterioro, y no tengo explicación de dónde ha salido ese tubo, más que por el hecho de que pueda ser un aporte, pueda ser cualquier cosa, por lo absurdo. ¿Qué sentido tiene que haya caído un trozo de tubo de PVC? Eso es lo que a mí no deja de darme vuelta en la cabeza, y por eso este lugar es lo que he dicho, que es un sitio donde vamos a hacer una investigación activa, como hicimos en su día en el Alamín. Muy bien, Juan. También ocurrió otra cosa. ¿Qué pasó con todo esto que estamos contando a todos los oyentes? Decir que en ese momento ni Rocío, ni Samuel, ni yo estábamos presentes, lamentablemente. ¿Qué pasó con un trozo de piedra? ¿Qué pasó? A ver. Justo antes de esto que he contado del tubito de PVC, hubo un golpe bastante fuerte en una de las habitaciones. Como una piedra rebotando por las paredes. O sea, fue bastante fuerte, bastante impresionante. Entramos allí a la habitación y encontramos un trozo de mármol en el suelo. Esto, yo le puedo encontrar una explicación de alguna manera que lo hayan tirado de fuera cualquiera que haya pasado por ahí, que haya detectado las luces y por el hecho de hacer una gamberrada. Es complicado. Dentro de que yo puedo admitir esa explicación, lo complicado es que la ventana que da fuera es una reja, luego hay otra alambrera detrás y detrás unos árboles. Entonces es muy difícil, o te acercas a la mesa y lo tiras por el hueco, o no tiene mucho sentido. Pero bueno, puede tener una explicación, que es a lo que yo me refiero. Lo mismo que pasó después con una puerta que se abrió, aunque esa puerta Rocío la encajó precisamente para que no se abriera, pero bueno, de alguna manera una corriente de aire o algo lo puede abrir. O sea, yo, digamos que dentro de la experimentación paranormal lo primero que tienes que ser es escéptico en cuanto a buscar una causa natural, ¿no? Y a esas, de alguna manera, se la podemos encontrar, aunque dentro de las sensaciones nos inclinemos un poco más porque realmente sea fenómeno paranormal. Pero bueno, tiene una explicación. Lo del tubo, yo no le encuentro ninguna explicación por más vueltas que le doy. Volveremos allí e intentaremos, no sé, imitarlo, a ver si realmente fue lo que escucharon, cómo cayó. Siempre es una prueba, ¿verdad, Samuel? Sí, se puede hacer. Yo ya te digo, yo todo lo que Juan está hablando lo estuve mirando, tanto lo del tema del PVC, yo me subí para arriba, miré a ver si habían trocillos de PVC por la parte del pasillo lateral, y de qué manera pudiera caer. No vi nada, absolutamente nada que fuera de esa forma. Sí, ni pero es que aparte es que lo vimos claramente y no cayó de un lateral, claro, ni rebotó en una pared, cayó del centro. Exacto, es lo que yo estuve pensando, pero bueno, yo ahí puedo tener, dentro de que yo me hago mis paranoias mentales de, bueno, es que en una noche de estas, en un sitio tan mágico, puedes pensar cualquier cosa, incluso que tú mismo te equivoques con tu propio cerebro y veas cosas que no son. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo cuando voy para allá y digo, si le ha caído a mi compañero Juan de esta manera, y yo aquí encontrara algún tipo de restos de PVC, ya no sean un tubo, sino trocitos de lo que fuera, digo, es que rebotaría en esa pared y caería para acá si hubiera salido disparado de este sitio, pues por un animalito, por lo que sea, y aún así no hubiera caído en la escalera. Vale, luego lo del tema de la piedra también lo estuve mirando, me acerqué al cuarto, miré, y la verdad que se lo dije a Juan cuando él me llegó y me dijo, es que a ver si la han tirado, y digo, es que no hay ni Dios por la zona, porque miré bien por las ventanas, no había ni Dios por la zona, no había gente, no había voces, no había nada, y aún así digo, joroba, es que aquí hay unas verjas, como habían dicho Juan, habían unas verjas, habían un montón de árboles bien poblados, lo cual, si tira alguien desde fuera algo, posible, pero poco probable, que atraviese todo el ramerío que había ahí, llegara
pasara por la ventana y no diera a ninguna de las verjas y cayera en el cuarto tal y como cayó. Yo estuve mirando los techos a ver si había caído del techo, a ver si algún material parecido, lo que sea del techo, y nada, no le puedo encontrar ninguna explicación. Yo no digo que sea algo paranormal, pero sí es verdad que no le puedo encontrar una explicación. Aparte de que yo creo que si tú estás fuera de la ventana, imagínate, yo estoy fuera de la ventana, intento tirar algo, con las dos rejas que hay, la malla y luego la reja, es imposible que tú puedas lanzarlo con fuerza. Pero ya no es eso, sino que también la parte de fuera, la parte donde está el árbol, es una parte muy enmarañada, o sea, se oirían más los ruidos de las personas que la misma piedra. Claro, en por sí, eso digo que es cayendo. complicado lanzar una piedra en ese sitio con fuerza. Y aunque la lances con fuerza, aunque sea un chaval que haya tenido la maña para poder hacerlo, le escuchas al señor pasar por toda la maraña de hierbas, de tierra, de piedrecitas, le escuchas, porque en una noche tranquila, no era una noche con aire, no recuerdo yo que fuera una noche. Era una noche fría, eso sí, era una noche fría, pero el cielo estaba muy raso y tal. Y claro, en un sitio donde no hay gente, yo que sé, y que a sí es 5 verdad que kilómetros a la redonda. igual que yo lo digo ahora, pero mucha gente que va a experimentar les pasará lo mismo, ¿no? Cuando tú te encuentras con gente que empiezan a hacer gamberradas, acaban dando la cara, o sea, siempre acaban entrando. Pero ya no solamente acaban entrando, o sea, siempre acaban haciendo más ruido para que se les vea o se les oiga, que simplemente lanzar una piedra y desaparecer. Claro, eso no pasa nunca. Y ya no eso, sino que leches, que solamente andar por esa zona para llegar a esa ventana se les escucha. Sí, claro. Porque en una noche tranquila eso se escucha. Claro, por eso digo que lo hubiéramos escuchado hablar o... Pero eso, de alguna manera, pues bueno, pues vamos a ponernos que sea un fenómeno paranormal y es una manera de llamar nuestra atención. Vale. Lo del tubo, su grado de extrañeza aumenta cuando me he enterado, porque me lo habéis dicho uno de vosotros, que justo detrás de esa pared hay un cuarto... Hay un cuarto donde hay rollos de PVC. El Rocío lo ha dicho que estaban en la parte de arriba, y es cierto, había, ¿verdad, Rocío? En la parte de arriba, no en esa planta, sino en la guardilla. Subiendo por la torre hasta la guardilla tenemos un montón de tubos de PVC. Ni siquiera coincide con el apartamento donde está ese salón. Exacto. Claro, porque la torre está en un lateral. Claro, eso es la extrañeza. Pero bueno, vamos a dejar estas cosas como anomalías y todo lo que queráis. La única, ya para acabar, la única explicación que se me ocurre, siendo muy absurdo, es que sea una especie de aporte. Un aporte, ya sabemos que es un fenómeno dentro de la parapsicología, que es donde un objeto desaparece de un lugar y aparece en otro. Lo que pasaba, por ejemplo, en la famosa casa del baúl del monje, investigado por el grupo ETA. Pero ¿qué sentido tiene si se me aparece como le pasaba a Sol o le pasaba a Piedad, o que aparece una cabeza de una muñeca? Pues bueno, pero un trozo roto de PVC. Sí, eso es lo que a mí también me escapa un poco, ¿no? Pero vamos a continuar. Juan, estamos con los cascos y de repente te percatas que en una pregunta de la cual ya he recordado, se preguntó, no recuerdo quién preguntó, ¿puedes acercarte aquí o te estamos molestando? Era una de las dos. Y de repente, ¿qué pasa en los cascos, Juan? Una voz clarísima que dice no. ¿Cómo estaríamos, para que lo sepáis todos los oyentes de Despistados, que Juan fue el único que le escuchó? Yo estaba con los cascos, a lo mejor no estaba pendiente, pero tengo que decir que esa grabación está tanto en la grabadora de Juan como en la mía. Claro, yo pregunté, porque es que lo escuché tan claro con los cascos que yo dije, ¿quién ha contestado? No me coincidía la voz con ninguno de los que estábamos allí, pero digo, bueno, ¿habéis hablado alguno? A mí me confirmaron todos que no habían dicho ninguno nada. Luego en la grabadora se capta perfectamente ese no, pero es que se capta prácticamente al mismo volumen que nosotros estamos hablando. O sea, sería una voz directa, o sea, es totalmente impresionante. Sí, pero es una voz directa tipo susurrada. Es lo que yo recuerdo. Yo la recuerdo más larga. De todas maneras, esa experimentación ya la estamos editando y muy pronto aparecerá en nuestro canal de YouTube para que la podáis ver. Vámonos ahora con Samuel. Samuel, a memoria, estamos ahí todos concentrados y de repente, que ahora va a hacer la matización tanto Rocío como Juan, a nosotros la interpretación, ¿qué empezó a pasar? Que escuchábamos como la interpretación nuestra, ojo,
arrastres de muebles. Sí, objetos, muebles o maderas que se movían en el cuarto de al lado. Además, de al lado, ¿eh? Sí, además que fue curioso, incluso gracioso, porque yo estoy ahí en mi mundo intentando mirarlo todo para que no se me escape nada, y no se me escapó, le veo a Luis cual fantasma haciendo así, apuntando con el dedo a un sitio de la habitación. Aquí al lado tenía a Rocío, tenía a Patricia, y detrás de mí, a 1 metro por ahí, tenía una puerta haciendo un esquinero, ¿no? En un esquinero haciendo... Y estaba esa puerta cerrada, y además era una puerta que estaba bien cerrada, o sea que con las humedades la madera se va hinchando y esa puerta cuesta cerrarla, entonces se cerró previamente. A Luis con la postura haciendo así, miro para allá, veo que la puerta se abre, veo a Rocío que le digo, mira Luis, y Rocío mira a Luis, mira para atrás a la puerta sigue abriéndose, Luis como un témpano siguiendo apuntando, Rocío, aquí te dejo, salió corriendo, pero salió corriendo, a lo mejor iba a investigar algo con mucha prisa a 7-8 metros más o menos era, y se quedó. Pensamos en que pudiera ser una corriente de aire. Luis, muy valiente, se acercó a la puerta y dice, Samu, tío, vamos a ver y tal, a ver qué es lo que ocurre aquí, a ver si hay unas corrientes de aire, vamos a ver por qué narices se ha abierto la puerta y por qué sonaba lo otro, a ver si es lo uno consecuencia de lo otro. Vale, muy bien, me abre la puerta y más o menos, no fue con estas palabras, pero más o menos me dijo, pasa tú que a mí me da la risa. Pero fue sin miedo, ¿eh? Fue sin miedo. Y efectivamente yo entro y ahí no había absolutamente nada más que unas ventanas que yo lo único que me limité es a ver si se abrían, cerraban para producir esos sonidos, esos roces. Exactamente. Que tengo que decir que en la grabadora, yo que he analizado ese audio, parece realmente más como pasos de alguien con tacones que roces. Sí, pero en ese momento nosotros interpretamos que eran roces. Eso es. En la grabadora se escucha más claramente que son como pasos de tacones. Pues el caso es que lo único que había en ese cuarto que pudiera hacer algún sonido así eran esas ventanas. Y yo me puse a abrirlas y a cerrarlas. Y esas ventanas estaban bien. No es que estuvieran encajadas de que no se pudieran mover, porque sí tenían juego para moverse, pero había que imprimirlas bastante fuerza porque estaban bastante atoradillas y habían que imprimir la fuerza. Y yo te llamé, te dije, mira Luis, esto no se puede mover. Pero es que además digo más, si hubiera sido un fenómeno natural, más tarde o más temprano se tenía que haber repetido, ¿verdad, Samuel? Pero sí, que nos sentamos a hacer otra grabación parafónica y de repente esos pasos, arrastres, como todos esos sonidos que ocurrieron en esos momentos previos, una vez que volvimos al punto de control, no volvieron a suceder en toda la noche. No volvieron a suceder. Es que esta casa tiene una característica muy particular. Es a lo que vamos. Era justo lo que os iba a preguntar. Que para todos los oyentes, habréis escuchado 200.000 veces que si hay fenómenos paranormales, depende del fenómeno, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. No tiene unos horarios. Una de las cosas que a mí me vuelve loca la cabeza de esta casa, ¿qué es lo que ocurre, Juan? Sí, que pasa en todas. Yo lo he analizado eso en todos los testimonios que vosotros me habéis dado, en los vídeos que he estado viendo. Y la particularidad de esta casa, que se produce durante 1 hora o 2 horas, toda la fenomenología junta y luego desaparece. Se queda completamente tranquila. Sí, todas las veces que hemos estado en la casa, a las 12 en punto se termina todo. Pero además que cambia el ambiente totalmente. Pero ¿os dais cuenta que es contrario a lo que dicen tantísimos investigadores, experimentadores, que los fenómenos no pueden tener jamás un horario? No lo tienen, pero esta casa en concreto, a las 12 cambia todo.
Pues has dicho una buena cosa, Santi, porque ¿sabes lo que me he acordado? Que Juan dijo una hipótesis que a mí no me parece del todo descabellada. A ver si estamos dando por sentado que lo que se está comunicando es inteligente y resulta, porque hubo un momento, Juan, intenta acordarte que dijiste, a ver si no va con nosotros las cosas y están interactuando entre ellos. Ya no me parece disparatado, que no vaya con nosotros la historia. A mí la impresión que me dio durante toda la experimentación de esa noche, y lo dije en varias ocasiones, es que la causa que se producía allí, nosotros se la traíamos al fresco. No tenía nada que ver ni con lo que preguntábamos, ni con lo que hacíamos, ni nada. Se producía y ya está. O sea, durante un periodo de tiempo. Puede coincidir precisamente con eso, porque a partir de las 12 este tipo de sitios quedaba completamente en silencio. Si estamos hablando de un espectro, digamos, eco del pasado, algo se producía como una psicofonía residual, pues claro, se reproducía la vida exactamente de ese lugar. Y ese lugar, a las 12 de la noche, normalmente queda completamente en silencio. Ahora vamos a dar los datos que no es que hayamos encontrado nosotros, la información nos la ha dado el buen amigo Daniel Barrios. Y vamos a ir un momento con Santi para que veáis dónde podría estar cierta controversia. Santi, ¿te acuerdas cuando notaste a ese niño, o llegaste más o menos como a medio ver, a medio visualizar? Sí. ¿Tú qué notabas? Si mal no recuerdo, recordabas que ese niño estaba triste, ¿o algo así? Muy triste, además me lo transmitía a mí. De hecho me puse a llorar como una niña, estando yo bien. De repente me entra una congoja y me echo a llorar. Y él me transmitía como abandono, mucha tristeza, no sé explicarlo, pero vamos, que me eché a llorar como una niña, que además que no tenía consuelo. Yo decía que es que este sentimiento no es mío, no tuvimos que parar y todo, y me alejé y se me fue, pero fue muy curioso. Pues fijaros, después de lo que ha contado Santi, que quiero recordaros que hubo una interactuación directa entre el mensaje que estaba dando Santi del acercamiento con el dispositivo electromagnético, cuando ya buscando información, fijaros que teniendo aquí a Samuel era la primera vez que estaba, Samuel me decía, tiene más pinta como de, ¿qué decías? Como algo parecido a un colegio privado, pero incluso de gente de dinero. Gente de dinero. Porque a mí me contasteis más o menos lo que os dijeron que claro. Era, pero a mí no me cuadra. Digo, vamos a ver, aquí hay una piscina, hay una cocina grandísima, de leña. Sí, no, y además ¿sabes cuál es el dato que a mí no me cuadraba? Que si tú cuentas el número de habitaciones y realmente quieres poner 4 literas por habitación, esa casa es imposible que entre más de 30 niños, y eso te lo digo yo. O sea, en espacio no se puede, habitaciones. Yo creo que menos. Menos incluso, ¿verdad? Sí, menos. Pero solamente la piscina dice que socialmente para eso no es. Para eso ese es. fin no es. Es que no tiene sentido. A unas personas, estudiantes o lo que sea, pues sí, porque pagan un dinero y tienen un servicio, pero lo que me contasteis que era no me cuadraba con una. Pero luego piscina. en la parte de abajo, acuérdate cuando bajamos, nos dimos todo el paseo que fuimos por la parte de atrás. Acuérdate, Luis, que había unos columpios también. Había columpios, canchas de baloncesto, hay de todo, es que es grandísimo, ese lugar es grandísimo. Bueno, después de la teoría que hemos hablado del orfanato, de la casa de auxilio social, de la casa del francés y del español y de la francesa, Daniel Barrios, incluso allí en el pueblo que está cerca, ninguno sabe decirte qué es lo que es exactamente, pero Daniel Barrios, aunque no ha conseguido la documentación, a él lo que parece que ha descubierto es que pudiera ser, o haber sido aquello, una especie de albergue universitario ultracatólico. Es decir, me cuadra en parte la historia de que pudiera estar regentado por monjas y curas, si estamos hablando de algo ultracatólico. Me cuadra perfectamente. Claro, ya no me cuadraba lo que dices tú. Y es que la parte de la piscina parece ser que era el bar. Iban los padres, o sea, dejaban a los universitarios los 3 meses de verano, lo que fuera. Iban los padres el último día, se tomaban algo allí y se refrescarían. De todas las historias que cuentan de la casa, a mí es la que más me cuadra. Sí, además por arquitectura a mí me cuadra, porque yo me acuerdo cuando iba para allá, cuando andábamos por ese camino oscuro, que miraba yo a la parte de derecha todo el lateral de la construcción y era súper tétrico.
me cuadra pues lo que tú has dicho, que era un sitio cristiano Pues y tal. fíjate, ¿dónde está la controversia? Y no solo encuentro una, encuentro varias. El tema de Santi, sintió un niño, no tiene sentido en un principio, siendo un albergue universitario, ella siente un niño, pero ahí no queda la cosa. La compañera Mamen, delante mía, dice que la sombra negra que en su momento vio Santi, que sintió ella, era una persona con mala leche. No me creo yo que por muy ultracatólico que sea, un cura o un rector se vaya a comportar mal con los universitarios cuando están soltando una pasta. Perdonadme que es una gosanía, ¿eh? Sí, pero bueno, que hay algunos curas que tienen una mala hostia que no Pero veas. a día de hoy, o sea, que no estamos en época de la guerra civil. Sí, pero voy a decir una cosa que yo no he dicho al principio, que se me ha olvidado. Y es que cuando yo entré en esa casa la primera vez, acuérdate, Luis, que te dije, Luis, acabo de escuchar a un niño. Es verdad, que Rocío primero también marcó lo del tema del niño, que le había aparecido un niño, es decir, los testimonios de las compañeras que tienen sensibilidad no coincidirían con la historia un poquito más realista de la casa, pero no hay que quitarle esa teoría, que no solo de Samuel, sino también Juan la dijo en su momento, no nos fijemos en la casa y fijémonos en el terreno antiguo que puede tener. Claro, la zona, todo... Tú coges y vas a cualquier sitio, cualquier punto, y tú piensas en ese lugar a lo largo de miles de años, es muy probable que alguien haya muerto ahí. Sí, claro, puede ser que sí. Yo en ese lugar. Lo he dicho, que vayas donde vayas, ha habido algún tipo de suceso solamente por estadística, o sea, claro. Leche por estadística. Es que hemos sido demasiadas personas desde que nosotros hemos empezado a evolucionar como especie humana. Raro es que en alguna zona pues no haya sido poblada, aunque hayan hecho recientemente una construcción. El caso es que sea lo que sea ese lugar, yo estoy decidido a que vamos a seguir experimentando allí y de hecho vamos a intentar sacar aquellos, si no quieren interactuar con nosotros, si es algo residual, pues bueno, pues lo sacaremos como espectro, pero estoy decidido que hay que investigar, hay que hacer una investigación seria de ese lugar. Vale, pues a todos los oyentes nos vamos a quedar y quedaros que varios experimentadores, hay controversia en diferentes tipos de opiniones, experimentadores que no han encontrado absolutamente nada en el lugar, otros que sí. Y ahora, para despedirme uno por uno, ¿crees que hay fenómenos extraños en la Casa Negra, Samuel? Yo no creo ni no creo. Yo simplemente ahora mismo no lo sé. ¿Deja la puerta abierta? Yo mi conclusión es no sé. Yo no entiendo del creo. Yo es sé o no sé. Y ahora mismo no lo sé. No lo sabes. Rocío, ¿tú crees que hay fenómenos paranormales en la Casa Negra? Por supuesto. Yo sabía la respuesta al 100%, aunque no interactúen siempre. Sí, al 100%. Santi, ¿tú crees que hay fenómenos paranormales? Sí. Aunque muchas veces vayamos y no pase nada, ¿no? Sí, pero lo hay. Lo hay. Juan, ¿tú qué piensas? Sí, hombre, yo pienso que sí, cuando hemos sacado varias parafonías de ese lugar y el fenómeno ese de extrañeza del tubo, que no encuentro explicación, fenómeno paranormal hay. Ahora hay que saber qué es lo que es. Pues con eso nos vamos a quedar y esperamos que hayamos disipado alguna de vuestras dudas. Nos despedimos y ahora empiezo por el que tengo aquí a mi derecha. Samuel Sánchez, muchísimas gracias por estar en Vía Incógnita. Gracias a ti por invitarme, como siempre. Pues esto es un auténtico placer que pongas ese toque científico, ese toque cauto. Me encanta. Además que tenemos algunas tertulias nosotros aquí en privado muy buenas. Uy, sí, porque esto continúa. Las noches del misterio, de la mesa de los misterios de Vía Incógnita. Rocío Maroto, muchísimas gracias por estar en Vía Incógnita. A ti, Luis. ¿Te ha gustado el tema de hoy? A mí me encanta. No, claro, sí que vaya pregunta. Vaya preguntita. Y sobre todo cuando lo habéis vivido en primera persona, ¿verdad? Sobre todo, sí. Santi Fernández, qué decirte, oye, que encantado de que vuelvas otra vez a la mesa de Vía Incógnita. Muchas gracias. Y que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Que oye, que tenemos que volver a la Casa Yo Negra. No encantada. quiero que salgáis corriendo ninguna de las dos y yo prometo que yo tampoco. No. Esta vez no. Está complicado, ¿eh? Juan Antonio García, muchísimas gracias por estar en Vía Incógnita Radio. Pues yo encantado, ya sabes que este es mi programa, el tuyo, el del grupo Omega 4, y vamos, y siempre que nos reunimos, varios componentes del equipo, yo estoy encantado. Y no os perdáis, por cierto, no lo digo solo en nombre de Juan, le hago protagonista a él. Acaba de sacar un libro que se llama Crónicas del Alamin, lo que cuentan las voces a través de la editorial La Autografía. Estar muy pendientes a todos los que os interesen las conferencias, porque en este año hay varias previsiones de conferencia y entre ellas estará no solo lo que va a contar Juan Antonio del Alamín, sino la presentación de este libro. No lo perdáis. Pasamos a la siguiente sección.
Estás escuchando Vía Incógnita. Juan Miguel Marsella es investigador y escritor de 2 libros, 50 lugares embrujados de Madrid y 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña. Libros que podéis encontrar a través de Ediciones Sidonia, de Amazon y otras plataformas. Podéis poneros en contacto con Juan Miguel a través de las diferentes redes sociales, incluyendo TikTok. Hoy, en su sección, Juan Miguel Marsella viene a contarnos algunas curiosidades sobre males de ojo y otro tipo de maldiciones. Juan Miguel, bienvenido a Vía Incógnita, y este espacio es para ti. Todos en alguna ocasión hemos oído hablar de mal de ojo, de hechizos, de maldiciones, de amarres y de todos esos tipos de prácticas mágicas que pueden afectar a alguien, ¿no? A un segundo o a un tercero. Por ejemplo, hay religiones como el vudú, en el que se podría hacer daño a un tercero a través de la magia. En muchas ocasiones son avisados y, por supuesto, esta gente son creyentes de este tipo de prácticas. Pues fijaros, me he encontrado algo realmente interesante en un tratado de magia escrito por el coruñés Papus, y lo que dice de un estudio psiquiátrico tiene mucha influencia con cuando, pensamos que este tipo de acciones funcionan. La hipótesis de este estudio es la sugestión. Escuchar. Gerard Ecausé, aparte de ocultista, ser muy amigo del zar Nicolás II y otras muchas historias muy entretenidas y divertidas que yo os he contado, era médico. Entre ellos, pues fue durante algún tiempo jefe del laboratorio hipnoterápico de la Caridad. Y allí pues realizaron pues diferentes tratamientos a diferentes enfermos. En este caso le llegaron 2 mujeres con supuesta histeria. Y bueno, pues lo que llegaron a descubrir en los interrogatorios, pues las diferentes sesiones, una de ellas, aparte de histeria, venía con una contractura en el brazo provocado. No vieron la causa en ningún momento. Ellos decían que era psicosomático, se lo había producido ellos mismos este tipo de dolencias. Y bueno, pues a lo que llegaron en las conclusiones cuando hicieron los interrogatorios, después de diferentes sesiones de hipnosis y demás, en una es que había sido maldecida en el momento que abandonaba el hogar para irse a trabajar por su padre, que tenía fama de brujo. Y la otra mujer había sido también maldecida por una antigua curandera a la que iba ella a tratar ciertas dolencias, y un día le pidió un pago y esta no lo hizo. Bueno, pues simplemente la sugestión de estas maldiciones fue lo que le provocó los males. Estás escuchando Vía Incógnita.
el buen amigo José Vicente Iborra, director y presentador del programa Laberinto de Emociones, nos trae el desenlace de uno de los casos más prolíferos de la península de los últimos años: el Duende de Zaragoza. José Vicente, bienvenido de nuevo, y este espacio es para ti. En esta historia hay una persona que jugó un papel especial, un niño, Arturo Grijalva. Este parecía tener una conexión especial con esta extraña voz que ninguna otra persona poseía. La voz era varonil, de ultratumba, grotesca en ocasiones. Entonces existía la galena. Lógicamente no había posibilidad de emitir sonidos radiofónicos, puesto que apenas había radios de onda corta o media. La voz amenazó varias veces diciendo: «Vais a morir todos». La voz insultó diciendo: «Cobardes, habéis llamado a la policía». La voz se quejó cuando apagaban la luz de la cocina diciendo: «Luz, que no veo». O también decía: «¡Ay, que me quemas!» cuando alimentaban la cocina de fuego con leña. La voz demostró ser de alguna manera inteligente, resaltando la medida exacta de la cocina cuando un perito se disponía a sacar el metro para medirla. La voz dijo: «No se moleste, mide 75 centímetros». Todos fracasaron. Nadie ni nunca se supo qué o quién fue el Duende de Zaragoza. Estás entrando en la sección Curiosidades. Noticia del año 2021. Enigmáticas señales de radio procedentes del centro de la galaxia desconciertan a los astrónomos. Un equipo de astrónomos australianos detectó una extraña señal de radio proveniente del centro de la Vía Láctea. Por el momento, y a día de hoy, no encuentran ninguna explicación sobre su origen. Luego de descartar diferentes hipótesis, los científicos creen que podría tratarse de una nueva clase de objeto celeste desconocido hasta hoy. Investigadores de la Universidad de Sydney han identificado una misteriosa señal de radio utilizando el radiotelescopio Australian Square Kilometre Array Painted Fair, pero sus características los desconciertan. No sigue los parámetros esperados de un pulsar ni de otras hipótesis trabajadas. Por lo tanto, su origen es actualmente una gran incógnita. Según se explica en el nuevo estudio, publicado recientemente en Astrophysical Journal, la señal de radio podría proceder de un tipo de cuerpo celeste que no se conoce hasta el momento y que no encaja en las condiciones esperadas para ningún objeto astronómico clasificado actualmente. Los astrónomos piensan que estos enigmáticos objetos comenzarán a descubrirse y podrán estudiarse al detalle a partir de las nuevas tecnologías utilizadas en la identificación de señales de radio astronómicas. Hablamos de la Ventilla, el testimonio de la vida urbana en Teotihuacán. En este antiguo complejo arquitectónico han encontrado vestigios que muestran aspectos poco conocidos de esta civilización, como sus problemas de inseguridad y su sistema de escritura. Ciudad de México, al suroeste de la Calzada de los Muertos. En Teotihuacán reposan los vestigios de la Ventilla, considerado por los especialistas como el mejor modelo de barrio de esta civilización del que hasta ahora se tiene conocimiento. Los hallazgos, descubiertos a lo largo de 2 décadas de exploraciones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, revelan con detalle la estructura social de los antiguos teotihuacanos que habitaron este complejo arquitectónico desde los años 150 hasta los 650 de nuestra era, cuando ocurrió el colapso de esta sociedad. Para los especialistas, la relevancia de la Ventilla reside en que permite apreciar prácticamente en su totalidad el diseño urbano de esta ciudad prehispánica. El barrio estaba dividido en diferentes áreas, perfectamente trazadas, 2 de ellas consideradas zonas habitacionales,
otra en donde tenían lugar las actividades de administración y comerciales, y una más dedicada a funciones religiosas. Igualmente, en este espacio se localizaron máscaras teotihuacanas, collares de piedra de jade verde y una serie de ofrendas religiosas. Aquí también se han encontrado alrededor de 500 entierros colectivos, el mayor número descubierto hasta la fecha. Y terminamos hablando de la ruinosa ermita del Cristo de la Sangre de Medina Sidonia y su escalofriante leyenda. Una antigua iglesia construida en el siglo XV, la ermita del Cristo de la Sangre de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, hoy está en ruinas. Esta iglesia tiene una curiosa historia que relató Rafael Gil Cano en su blog Paisajes con Leyenda en mayo del año 2013. Por lo visto, y como ocurrió con otras tantas propiedades de la Iglesia Católica en España, sufrió las llamadas desamortizaciones del siglo XIX, a causa de las cuales muchas antiguas iglesias y monasterios quedaron abandonados y en ruinas. Gil Cano señala que esta ermita pasó a ser propiedad privada en la década de 1830, por lo que debió ser afectada por la llamada desamortización de Mendizábal, entre los años 1836 y 1837. Ya en el siglo XX, la ermita quedó totalmente abandonada. El último morador de esta ermita fue un escritor de Jerez que vivía allí aislado, con la única compañía de una mujer, supuestamente su criada, llamada Marujita, motivo por el cual los lugareños empezaron a referirse a la vieja ermita por el nombre del Castillo de Marujita. También se comenta que junto a la ermita hay un pozo, hoy cegado, del que salían voces en las noches en las que sopla el viento de levante. Gil Cano señala que, según contaba un anciano que frecuentaba el lugar, él mismo pudo oír más de una vez el llanto de un niño pequeño y un hilillo de voz infantil que repetía una y otra vez la misma y angustiosa palabra: ayuda. Se dice que el anciano relacionaba este escalofriante suceso con el hecho de que Marujita fuera algo más que una criada, y que el pozo tal vez se convirtió en la tumba de los hijos que habrían nacido de su relación. Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos El Alicante y el Basilisco, extraído del libro Bestiarios de ayer y hoy, de Francisco Javier Abad. El Alicante. El Alicante es una mezcla entre lagarto, gigante y dragón. Tiene muchos dientes como colmillos de gato, la piel manchada como de pardo oscuro sobre campo ceniciento y en alguna vez se ha visto de color verde claro. Las labores que forman las manchas son como en la víbora. Es muy feroz y embiste aunque no lo inquieten. Su veneno es mortal y tiene una tremenda fuerza. Es capaz de despedazar y matar a un hombre. Sin embargo, solo en contadas ocasiones ha sido visto. Es en la cueva del Gato de Benaoján, Sierra de Ronda, Málaga, donde se habla de un ser mítico con este mismo nombre y que se asemeja al basilisco. Este animal fabuloso se le atribuye además el poder de matar con la mirada. En cambio, en otros lugares se dice que si nos encontramos con el Alicante, podremos huir con facilidad, pues este ser es sordo y prácticamente ciego. Su mala visión hace que no pueda reconocer el entorno a poca distancia. De esta mitología procede también el saetón o dragón de Sierra Morena, lo que ha terminado por emparejar ambos términos. Hoy es el nombre de una bonita ciudad levantina. El basilisco. Trata de hace mucho tiempo,
En los sótanos de una de las casas de la calle Xive Kogo vivía un monstruo temible conocido con el nombre de Basilisco. Enorme animal este, tenía alas cual si fuera murciélago, una cola de cocodrilo, una piel escamada y patas que terminaban en unas terribles garras. Pero lo más endiablado era su mirada. El desgraciado al que mirase se volvía piedra. La ciudad vivía bajo la sombra de su terror. De día, el horrible animal dormía en lo profundo de su mazmorra. De noche abandonaba su nido para destruir todo lo que se le cruzase, provocando incendios, destruyendo murallas, matando y devorando animales. De cuando en cuando salió un valiente que, espada en mano, se lanzaba para dar muerte a tamaña bestia, pero por mucha gallardía y audacia que tuviera, terminaba como tantos otros, convertido en una estatua de piedra. Un día llegó a la ciudad un joven sastrecillo ambulante, menudito y sin armas, con escaso oficio en peleas, pero con un gran corazón y enorme valentía. Apenas se hubo enterado de la desgracia, presto resolvió acudir al auxilio de la villa. Al despuntar el día, bajó a los sótanos de la casa, portando delante de sí el mayor de los espejos que pudo conseguir. El sastrecillo puso por delante el espejo y dio una patada a una lechera de hojalata que por allí había. El ruido despertó a Basilisco, que se incorporó en un abrir y cerrar de ojos y al levantar la cabeza quedó petrificado. En el cristal vio, pues, su propio reflejo. El sastrecillo, emocionado, soltó el espejo de las manos que al caer al suelo se rompió en 1000 pedazos. Los vecinos de Varsovia respiraron aliviados y se dispusieron a agradecerle al sastrecillo la hazaña, pero él ya no estaba allí. Volvió a emprender el camino y se marchó para nunca más volver. Amigos de Vía Incógnita, creer a estas alturas que cualquier casa, palacete o cementerio abandonado esté plagado de fenómenos paranormales nos convertiría en personas poco cautas. Nuestra experiencia nos dice que, por ejemplo, algunos de los lugares más famosos de nuestra península o no tienen aquello que los medios vendían en su época, o si lo tuvieron, hace tiempo que la mayoría de esas energías se disiparon. Es curioso comprobar cómo la mayoría de situaciones, si no vamos a decir paranormales, que han sido extrañas para nuestro equipo, es justo en aquellas ubicaciones que uno ni se las espera, aquellas descubiertas por otros compañeros o aquellas que por casualidad un día se cruzaron en nuestro camino. Ubicaciones anónimas o muy poco conocidas que albergan historias demasiado normales, demasiado familiares, en muchas ocasiones sin hechos trágicos como para que haya fenómenos extraños en su interior. Pero así es, de vez en cuando, sin entender muy bien por qué, sin demasiado sentido para nosotros, nos llevamos alguna que otra sorpresa. La Casa Negra, de la que hoy os hemos hablado, sería un claro ejemplo de ello. La extrañeza de la poca información que tenemos de este lugar, toda conjetura basada en pesquisas e indagaciones que podrían no ser del todo correctas. Tal vez, hilvanando una historia que se nos presenta con alguna clase de interpretación no acertada y que podría llevar a confusiones o falsas conclusiones. Es en este aspecto donde debemos ser cautos. Se puede disfrutar de un sitio, hasta cierto punto, y digo esto porque precisamente esta ubicación ha tenido paradas en el tiempo, donde llegamos a creer incluso que la fenomenología de tipo extraña había dejado de hacer presencia en el lugar. Es más, si no fuera por esta última visita, es muy posible que no regresáramos allí en mucho tiempo. Y claro, ¿qué le decimos a los pocos compañeros que han estado allí? ¿Que es absurdo ir? ¿Que ya no ocurre absolutamente nada? ¿Que es una pérdida de tiempo?
Afirmar esto también sería un grave error por nuestra parte. La Casa Negra, un lugar donde solo de vez en cuando ocurre aquello que va casi a contracorriente, sobre aquello que grandes dentro de la experimentación de campo nos han inculcado, casi como una verdad absoluta de una doctrina poco demostrable. Si algo nos enseñan estos, es que los fenómenos extraños no tienen un horario. No puedes poner un reloj y pensar que todo tiene una hora de comienzo y otra de final. Es un sinsentido total. Pero así es. A nosotros nos ha ocurrido ya en 3 ocasiones, y como si una serie de patrones nos indicaran que los fenómenos de este lugar tienen sus tiempos. Y si esto es curioso, mucho más curioso es cuando otros compañeros recogen aquí fenómenos más potentes todavía, o al contrario, nunca han recogido nada. ¿Dónde termina la verdad? ¿Dónde comienza la mentira? ¿Por qué tanta diferencia entre los testimonios de aquellos que han podido pasar noches enteras entre sus paredes? ¿Tiene cada experimentador al final sus propias experiencias dentro del lugar que nada tienen que ver con las de otros? Digo más, ¿seremos los experimentadores los que vivamos erróneamente este tipo de fenómenos que tal vez puedan ser explicados por otros? Yo no lo sé, amigos. Al final, cada uno se queda con sus propias experiencias y hacemos nuestras propias elecciones para quedarnos con aquello que más nos convence. De lo que sí que estamos convencidos, los que formamos este programa, es que si el tiempo y el destino no quieren que las personas sepan la verdad, que si no hay demasiado escrito sobre un lugar, que si el peso de la ignorancia acompaña una ubicación, ya no depende del experimentador, ni de la suerte, ni de nuestras propias conjeturas. ¿Quién sabe? Tal vez haya lugares que estén escritos en la historia de un suelo y que sus antiguos moradores, aquellos que habitaron un día sus paredes, quieran permanecer anónimos, para que nadie moleste o interrumpa la memoria de los que un día se marcharon. Buenas noches, amigos. Nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.